Mesa de arranque de semana y vaya que tenemos temas que atender, pero que afortunadamente van a estar endulzados con Antares Pastelería, que nos ha hecho favor de enviarnos en esta ocasión 2 mini pasteles de limón, que ese ya lo probamos y está delicioso, pero hoy tenemos la novedad del mini Matilda, que también se ve increíble y que hace alusión justamente a Matilda. Bueno, pues nos lo han compartido esta mañana, yo ya le estoy echando el ojo, la producción también desde hace rato que ya le está echando el ojo, ahorita los vamos a compartir con quienes nos acompañan como cada arranque de semana. Luis Fernando Gámez del Partido Verde, bienvenido. Erika, muy buenos días. Como cada lunes, gracias por la invitación. Enrique Daud, bienvenido del Partido Acción Nacional. Buenos días a todo el auditorio y muchas gracias por la invitación. Que ya los vimos subiéndose al tren de la imagen creada con inteligencia artificial ahí. Yeah. Los identificamos, perfecto. Ernesto Barajas de Morena, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Erika, un gusto saludarlos a todos. Oye, Ernesto, quiero empezar contigo. Tengo muchos temas que preguntarte con respecto a lo que está pasando en Morena, sobre todo luego de este fin de semana que Saúl Monreal sale a dar estas declaraciones. A ver si la producción me ayuda a soltar el video de Saúl Monreal, en donde pues a mí me suena desafío. Ya nos dirás tú, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Siempre marcamos agenda y quiero ser sincero, sé que muchos tienen incertidumbre, algunos más incluso han escuchado el canto de las sirenas, pero la pregunta más importante que me han hecho muchos de ustedes es saber qué viene para nuestro movimiento, qué sigue para todos nosotros, qué vamos a hacer, cuál es la ruta que debemos seguir, y la respuesta es una sola. Yo voy hasta donde ustedes quieren que vaya, que no hay dudas, amigas y amigos. Que se escuche recio y fuerte. Yo voy hasta donde ustedes quieren que vaya. Que no haya temores. Porque no hay, ni debe de haber ningún lineamiento, ni estatuto que esté por encima de la voluntad del pueblo. Por eso, hoy les respondo con claridad. Vamos a agotar el proceso interno del partido. Hoy, Morena tiene una gran oportunidad histórica, pero debe de cuidar su proceso interno, porque yo lo he dicho públicamente. Si no se cuida el proceso, se corre el riesgo. Oye, a ver, eso de hasta donde ustedes me digan, porque ustedes están por encima de cualquier estatuto, ¿qué lectura le das, Ernesto? Bueno, yo creo que aquí tenemos que ser todos muy claros, muy precisos. El señor Monreal, sobre todo quien aludió antes en el discurso, pues él está perfectamente claro y conoce los estatutos del partido en relación precisamente a las postulaciones que tengan que ver con el nepotismo. Sí. Una historia que, bueno, pues la recuerdo, la remembramos rápidamente. Si bien era una propuesta que tenía que ser elevada a rango constitucional, por una situación que políticamente se da, pues no opera para el año 2027, más sí para el 2030. En este sentido, los estatutos del partido en Morena, la presidenta del partido fue muy clara y muy concisa en decir que este tipo de prácticas no serán acompañadas por el partido. Es que ese es el punto. A ver, más allá de lo que incluso puedan decir los estatutos, es él una lo visión sabe. de la presidenta. Él lo sabe, o sea, no es un tema que sea desconocido y demás. Ahora bien, todo mundo tiene derecho pues, de aspirar, todo mundo tiene derecho de en algún momento de decir, y esa es una cuestión muy trillada, muy coloquial, ¿verdad? Pues si el pueblo me lo pide, yo iré. Pues es que en el tema propiamente dicho, yo creo que aquí más bien él debe de entender que por una situación de estatuto y por una situación de lo políticamente correcto en el movimiento, el tema del nepotismo no aplicará para los candidatos de Morena en el 2027. Bueno, si es el caso que él quiera ser electo en el 2027, no lo escuché que dijera ahí, pero pues se entiende que por supuesto, a donde la gente por lo supuesto lleve. que sí. Ahora, si él en algún momento considera que su derecho es legítimo y no quiere disciplinarse, porque es un tema de disciplina y de unidad, a lo que en algún momento Morena establece, bueno, pues constitucionalmente... ¿Morena lo va a él cobijar o va a definirá, terminar ¿no? en otra fuerza política? Pues que yo creo que es importante decirlo, si ya todo mundo sabemos, lo tenemos claro,
y estamos en el entendido de que las reglas para el 2027 dentro del partido están ya estipuladas, pues yo creo que él debería de ser más cuidadoso en algún momento en decir si efectivamente él aspira, pues no estar involucrando un movimiento que sabe que no puede estar dentro de, perdón, para generar algún tema que en algún momento pues solo confunde a la gente del movimiento allá. Me imagino que en Zacatecas fue esa vida. Pues yo ya estoy viendo que se va de otro partido, ¿eh? Porque yo no veo cómo en Morena pueda caber. Y hablando de los que se van a otro partido, Aranzazu Puente, afiliada al Partido Verde. Afiliada al Partido Verde la semana pasada, un buen evento, ¿no? La recibimos con los brazos abiertos, buena amiga y aliada en el Congreso del Estado. Y bueno, hoy el mensaje que manda el Partido Verde es de gobernabilidad. Estamos sumando, somos la nueva mayoría en el Estado de San Luis Potosí. Seguimos con los brazos abiertos. ¿Y en el Congreso? También en el Congreso vamos a terminar con mayoría calificada, seguramente. Van por otros diputados. siguen Hasta se me sumando, atoró el claro. pastel, perdón, pero me quedé impactada porque lo que nos estás diciendo es que están reclutando al resto de los Mira, diputados de otras bancadas. nosotros no lo vemos con una disputa de colores, Erika, lo vemos como una visión de gobernabilidad que le conviene a San Luis Potosí, donde haya ideas, donde haya proyectos, donde haya un aporte real al Estado o a la capital o al distrito de donde se venga, creo que siempre serán bienvenidos en el Partido Verde. Mientras otros partidos se han cerrado a convertirse en un club de Toby, es decir, donde no entra nadie, donde solo ellos quieren administrar los recursos del partido con sus propios amigos y compadres. Bueno, el Partido Verde estamos abiertos a que vengan todo el que quiera aportar y sumarle a San Luis Potosí, y ya lo decía hace unos instantes, somos la nueva gran mayoría en el estado de San Luis Potosí. A ver, me muero de ganas de saber qué tienen que decir. Enrique. No, bueno, este tema de Aranza ya muy platicado. Nosotros la verdad es que le deseamos que le vaya muy bien, ojalá Oye, pero te estoy diciendo que ya le puso el ojo a los que te quedan. Bueno, pues yo pienso, Del yo Partido de Acción confío Nacional. en que los tres que nos quedan, ninguno se va a ir, los tres terminarán su periodo en Acción Nacional. Y digo, el tema de Aranza, la verdad es que deseamos que le vaya muy bien. Ella ya venía desde hace más de un año estando con el Partido Verde. La verdad es que ya lo hicieron oficial en esta misma mesa, lo dijimos, más pronto que tarde vamos a saber a dónde se va a ir, y no tardó ni 15 días, creo que 2 días después se reunió con el secretario de gobierno y 2 semanas después le dan la bienvenida del Partido Verde. Me llama mucho la atención, por ejemplo, la conferencia de prensa, que hay 20, no sé, más de 20 ahí del Partido Verde, no sé si estaba Luis Fernando, pero los menciona a todos uno a uno con una familiaridad que dices, yo si lo hubiera hecho, a lo mejor se me hubiera olvidado el nombre de algunos, ¿no? Pero ella se supo el nombre de cada uno de ellos. Que, pues, ¿Ya los conocía? Ya los conocía, tenía mucha comunicación con ellos, ya estaba votando todo lo que el Partido Verde le decía. Coincidía en algunas ocasiones donde el PAN, pues lógicamente votaba también a favor, pero ella ya, en una ocasión que se retiraron, no me acuerdo cuál fue el tema, se retira la bancada del Verde del Congreso y se retira ella también. Entonces, no es una novedad, como te digo, deseamos que la verdad le vaya muy bien, ya es un tema concluido, ella ya se fue del PAN, ahora está en el Verde, y pues que haga su trabajo y que le haga muy bien. Ahora va a poner una oficina de enlace, ahora anda repartiendo despensas, cobijas que le está dando el gobierno del Estado. Pues yo no sé si eso esté bien, que reparta cosas del gobierno del Estado. Todos lo hacen, ¿verdad? Pero pues ahora sí se está viendo, hemos visto fotos donde ya anda repartiendo cosas por las calles. Entonces, pues no cambia nada, ella ya estaba desde hace más de un año ahí, y la conformación del Congreso pues sigue siendo la misma. Ya veremos más adelante si algún otro diputado, ya sea del PAN o de algún otro partido, se va al Verde oficialmente, pero yo confío en que los 3 diputados que tenemos ahorita, los 3 concluirán con el Partido. Pero más allá del color del partido, a ver, ¿qué opinan ustedes de que haya o pueda haber una mayoría calificada en el Congreso del Estado a favor de un solo partido? Yo creo que aquí hay que verlo desde 2 puntos de vista, y es importante decirlo. Independientemente de que, porque ya lo dijimos la semana pasada, la diputada llega por un partido político y la gente votó por ese partido político o por ella, que al final podemos decir es A o es B. Independientemente, y creo que ese es el primer aspecto, la ciudadanía no la engañamos. La ciudadanía está muy clara y muy certera de lo que quiere y cuáles son sus preferencias. Si en algún momento el Congreso dice, bueno, pues vamos por 2, 3 o la Fuerza Verde, pues yo creo que al final hay que ver lo que dice la gente, porque de qué les sirve que convenzan o que inviten o que coopten
a otras fuerzas políticas para un fin determinado en el Congreso, si al final el trabajo, la labor, la percepción, pero sobre todo la preferencia y la intención de voto están afuera? Creo yo que es importante decirlo porque al final la conformación del Congreso, del distrito que representa o representaba, porque ya no va por el PAN, pues obviamente entendemos que desde el punto de vista de la narrativa política, ahora se sumará a las posiciones y a las líneas que diga el propio Partido Verde. Si cambia, por supuesto, obviamente, pues ya no tendrá el PAN ese voto dentro de su propio partido, pero al final yo creo, y que eso es lo importante, y el segundo punto al que voy, que creo que debe, y ya lo he comentado aquí, sí debe de verse una iniciativa, debe de verse alguna manera en que este tipo de situaciones, si bien no son sancionables constitucionalmente, pero sí que en algún momento ética y políticamente pues tengan alguna consecuencia. Pero no es lo mismo que está haciendo Morena en el Congreso de la Unión. Pero voy al punto. Sí. Voy al punto porque pues ustedes sucede, no es nada más del tema del Verde o del PAN, pero sí debe de haber en algún momento una parte dentro del propio partido político que sí al momento de postular a un candidato pues tenga en la parte de su proceso interno pues mecanismos que digan, oye, si bien sabemos que ahorita legalmente pues no te vas a sacar por acá, pero ética, moral, tiene que haber un compromiso, porque al final pues si no, ¿qué sucede? Un supuesto que platicaba hace algunos días con algunos compañeros abogados, supongamos que todos los diputados, que fuera un supuesto, dijeran, bueno, ahora nos vamos a tal fuerza política. Entonces, ¿y la sobrerepresentación? Claro. O sea, independientemente de que si son verdes, rojos, azules, guindas, o sea, ese es un tema que hay que analizar, porque sí es un riesgo que en algún momento se pueda dar. Claro. Y ahora, hablando justamente de esto, de los candidatos y de la responsabilidad que tienen los partidos políticos al promoverlos, a ver, se dio la detención del alcalde de Tequila. Y ahora resulta, pues, que estaba vinculado con un montón de cosas, pero además, esta cohesión, esta presión que llevaba a cabo, esta extorsión, porque eso se le acusa de estar al frente de la extorsión, no solo tenía que ver con el cobro de dinero y de los montos que se han ventilado, sino además vimos este fin de semana a algunos de los comerciantes saliendo a quemar y de los inspectores saliendo a quemar los chalecos del Movimiento de Regeneración Nacional, acusando que eran obligados a usarlos como parte precisamente de las estrategias de este alcalde. A ver, ¿qué nos dice esta actuación, Enrique? ¿Qué podemos decir de lo que está pasando en este país? De ahora la detención de este alcalde, ¿de qué será seguida? ¿Qué la motiva también? Porque hay ahí también el señalamiento de si lo están haciendo porque realmente el gobierno de México lo detectó o porque hay una presión muy fuerte por parte de Estados Unidos. ¿Qué lectura le das a esta situación? Bueno, la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, confirma la alianza entre el crimen organizado y los gobiernos del cártel de Morena. Esta operación Enjambre, que dicen que es a través de ella la que lo detuvieron, comenzó en 2024, dirigida a delitos de servidores públicos, facilitador de actividades ilícitas, extorsiones, secuestros y homicidios. Fue el caso de Santo Tomás de los Plátanos y de Amealco en el Estado de México, pero eso fue en el 2024. O sea, en un año y medio pues van 4 detenciones por este programa que inició el gobierno federal. Yo más bien pienso que fue ya la presión social que había en Tequila. Pues entendemos que la industria del agave en este municipio pues es muy fuerte y estaba extorsionando, secuestrando, cobrando piso ahí a todos estos productores. Entonces yo creo que llegó el límite que ya no pudieron sostenerlo y pues tuvieron que entrarle junto con el gobierno de Jalisco, que creo que el gobernador también estaba enterado, y creo que es bueno, pero ¿por qué no lo han hecho en más lugares de la República? ¿Qué tanta fue la presión social que se vivió en Tequila? ¿Crees que hay más personajes vinculados con Claro el que ejercicio lo público hay, que tendrían que claro estar que siendo lo hay, detenidos? sabemos que cómo está coludido el cártel de Morena con las organizaciones criminales de todo el país, como la Barredora de Tabasco, como el huachicol fiscal que se está dando se sigue dando en las aduanas y en los puertos de todo el país y no se ha detenido. Entonces, pues lógicamente que tendría que haberse dado ya en más lugares. La presión social fue tanta en Tequila, yo creo que no se cuidaban para nada este alcalde, que tuvieron que detenerlo. Si queremos liberar a México de los narcopolíticos y el crimen organizado, primero debemos liberarnos de los gobiernos del cártel de Morena. Prometieron ser diferentes y honestos, pero con la Barredora, el huachicol fiscal y la detención del alcalde de Tequila, la realidad demuestra corrupción, extorsión e impunidad en los gobiernos del cártel de Morena.
Luis Fernando, ¿coincides? ¿Tendría que haber más detenciones? ¿Qué lectura le das a esto? Yo lo veo de manera institucional, Erika. A mí me parece una acción acertada. Creo que este alcalde es un gran ejemplo, un ejemplo nacional de lo que no se debe de hacer. Y ojalá que haya muchos más, ¿no? Por el bien de México, porque necesitamos ahora que haya un mensaje de cero tolerancia a la impunidad. Aplaudo las acciones de Omar García Harfuch, la coordinación que tiene con el gobernador Gallardo, y ojalá que, bueno, pues siente esta acción un precedente para que nadie esté por debajo de la mesa. Ahora, bajo esta premisa, ¿quiénes deberían de seguir? ¿Baja California, Sinaloa? ¿Los miradas tendría que estar volteando para allá? Mataulipas. Yo creo que aquí es importante decirlo y lo he sostenido a lo largo de las conversaciones. Aquí la presidenta, desde el momento en que llegó y anunció precisamente las políticas públicas en materia de seguridad pública, y lo dijo, nadie está por encima de la ley. No se va a proteger absolutamente a nadie y no pueden usar de pretexto ser miembros del movimiento para cometer fechorías. Yo creo que nos está dando un gran ejemplo, no solamente en materia de seguridad pública, sino también en materia de objetividad, en la cual antes esto no pasaba. Había gobiernos del PRI, gobiernos del PAN, donde tapaban, pero hasta que pasaban décadas para poderlos detener. Hoy eso ha cambiado. La corrupción detectada no es ningún momento y ni ninguna situación para decir, es que estoy en Morena, estoy protegido. Pues por supuesto que no. Ahora, el tema en particular, que hay que decirlo, independientemente de lo que se desprenda de las investigaciones, porque obviamente las habrá, sí había prácticas de abuso como autoridad municipal en cobros, de manera que ya ni siquiera estaban legitimados, eran ya extorsiones, y que eso es una situación, en el caso de las presidencias municipales, abusan para cuestiones no solamente del tema comercial, sino también de licencias de funcionamiento, protección civil, etc., etc. Entonces yo creo que es muy importante, y hay que decirlo, este operativo encabezado por secretario de Seguridad Omar García Harfuch, tiene como fin precisamente entrar a todos y cada uno de los diferentes municipios, estados del país donde se detecte que existen estas prácticas, independientemente de los vínculos que pudiera tener, que eso no me consta a mí, habrá que hacer las investigaciones. Lo que sí es un hecho es que utilizaba a la estructura municipal para en algún momento no cobrar debidamente, sino extorsionar. Sí. Porque una cosa es que como autoridad se hagan los cobros, las revisiones, las inspecciones, que Protección Civil vea que todo está en orden y legítimamente requisitado, y en otro sentido es que se utilice este tipo de poder para extorsionar a la ciudadanía. Eso no se puede permitir, e insisto, qué bueno que se dio, es un ejemplo de que nadie está por encima de la ley. A ver, estamos casi en la pausa, pero sí les quiero preguntar, ¿quiénes más, insisto en esta parte, tendrían que estar preocupados? Por ejemplo, el gobernador de Sinaloa. Creo que le preguntaron que qué opinaba de lo que pasaba en Tequila, y su respuesta fue hasta de risa, ¿no? Que dijo, si no me entero lo que pasa en mi estado, menos lo que está pasando en Tequila. Entonces, hay mucha evidencia, por ejemplo, del gobernador de Sinaloa, de que está coludido con el crimen organizado y no se ha hecho nada. La gobernadora de Baja California, bueno, con su ex esposo, ahora que después de los escándalos se divorciaron, Tamaulipas, Michoacán, pues un montón de estados donde están bien coludidos el cártel de Morena con el narcotráfico, y no se ha hecho nada, ¿verdad? Ahora esta operación Enjambre pues tiene que rendir frutos, pues en 1 año y medio 3 alcaldes, ahora el de Tequila, pero pues está hecha para funcionarios públicos, entiendo, esta operación, y la verdad es que hay mucha tela de dónde cortar y no han hecho nada, solamente es, ahora presentamos Tequila, va a pasar otro 1 año y medio, 2 años, no van a detener a nadie, pero los problemas en estados, lamentablemente, como Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Baja California, pues va a continuar. Oigan, me llama la atención porque, a ver, Morena y Verde decían Guanajuato, pero a ver, no decía Andrés Manuel López Obrador, y lo ponía como ejemplo y decía, a ver, ¿cómo quieren que lance operativos? ¿Ya vieron cómo está Guanajuato? Porque están combatiendo a los criminales y se les detona la violencia. Pero yo creo ¿Guanajuato hay complicidad o no hay complicidad? Ver, yo creo que aquí hay que ser muy objetivos. En materia de seguridad pública es parejo. O sea, no se puede politizar y decir solo los estados de Morena, solo los estados del PAN. O sea, el operativo es parejo y lo han demostrado. Y yo creo que eso es muy importante decir, que la política en materia de seguridad pública que ha implementado la presidenta, pues precisamente es con ese objetivo y encaminado a que donde se encuentre una situación que no esté conforme a la ley, que haya delito, pues se va a proceder, independientemente del tema de que si es
un estado que esté gobernado por un partido o por otro, el tema aquí es parejo. Y ese es el punto al que voy. Que en algunos lados se dé más o no, pues hay que decirlo aunque duela, pues porque en la gran mayoría del país gobierna Morena. Pero eso no es un limitante para decir que no se va a actuar conforme a derecho. Tengo que ir rapidísimo a la pausa de regreso porque yo sé que Luis Fernando y Enrique tienen cosas que decir al respecto. Por favor, no pierdan la idea. Regresamos con ustedes. Vamos a la pausa y volvemos. Cállate. Estamos de regreso en la mesa de arranque de semana y estábamos justamente checando a ver dónde ha sonado los hechos de inseguridad o de presunta corrupción, las características y, bueno, la situación es tremenda, el diagnóstico de este país. Enrique, te habías quedado con ganas de hacer uso de la palabra. Sí, para ver, por ejemplo, la gobernadora de Guanajuato no se le ha sabido, se le ha visto que tenga reuniones con gentes del narco. Y, por ejemplo, el de Sinaloa, comprobadísimo. La violencia en Guanajuato está en el sur, sobre todo en la frontera con Michoacán. Y entendemos que este bastión panista, porque así lo ha sido en los últimos 30 y tantos años, pues esta violencia fue generada por el gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador para desestabilizar los gobiernos panistas. Eso es lo que nosotros creemos, pero no hay una evidencia clara de que la gobernadora Livia tenga o esté vinculada con el crimen organizado. Luis Fernando. Bien, pues lo que decíamos del alcalde, ¿no? Es un gran ejemplo de lo que no debe ocurrir. Además, los excesos que tenía, como su reloj de 7 millones de pesos, un Richard Mille, que presumía, pues no sé con qué sentido, pero... Oye, pero luego salen con que se lo regaló el ¿no? pueblo, ¿no? Hemos escuchado ese argumento por ahí de me lo regaló la gente. Excesivo, y ojalá, yo sí lo aplaudo esta acción, ojalá que caigan muchos más por el bien de nuestro país, por el bien de las instituciones y también por el bien de todos, porque también Donald Trump, nuestro güero vecino del norte, quiere que caigan autoridades. Entonces, si alguien anda por los techos, pues que se ponga sus barbas a remojar porque deberá de caer pronto y ojalá que haya más acciones coordinadas en todo el país. Oye, hablando de Estados Unidos, pues nos lleva al tercer tema de esta mañana. A ver, Estados Unidos ha dicho aranceles especiales en contra de aquellas naciones que envían petróleo a Cuba. México, curiosamente, había suspendido el envío de petróleo hacia la isla. Sin embargo, este fin de semana y en cosa de 3 días más estará llegando, 3-4 días estará llegando a Cuba el apoyo humanitario que ha enviado el gobierno de México. ¿En qué situación se encuentra México en este asunto? Porque la presidenta ha dicho no le podemos ni le vamos a negar la ayuda humanitaria a Cuba, pero por otro lado ya no les están mandando petróleo. Tema muy complicado y yo creo que aquí cabe resaltar lo que el pasado 5 de febrero muy puntualmente la presidenta emitió una postura en base al aniversario de la Constitución de este país, en el cual, bueno, pues no podemos permitir que nuestra soberanía como país pues quede disminuida o nos vean o nos quieran tratar de menos. Y como bien lo señaló, coordinación sí, sumisión no, pero no podemos... No volveremos a ser colonia, decía. No vamos, es correcto, y yo creo que esa parte la presidenta deja una postura clara y precisa, que inclusive el propio gobernador de Querétaro lo respalda, y yo creo que todos en esta situación, como lo decía el compañero diputado, pues tenemos que estar atentos y en unidad. El tema de Cuba, no sé si por ahí han visto recientemente algunas noticias, es un pueblo que está sufriendo tremendamente. Sí. Yo creo que también independiente de las situaciones políticas y las cuestiones diplomáticas, pues yo creo que el tema humanitario, pese a todo lo que digan, pues es gente que está sufriendo no solamente un tema de apagones, tema de hambre. Al no haber combustible, ¿cómo transportan la comida pues de un punto a otro? Entonces yo creo que la presidenta lo que está dejando en claro es decir, oye, pues no nos vas a venir a decir a quién podemos y no podemos ayudar, porque no es un tema ya de política, es un tema 100% humanitario, que independientemente quieran tornar el recurso o deformarlo, dense nada más una vuelta en los videos que la propia gente de Cuba sube, ocupan ayuda. Digo, no nos va a pasar absolutamente nada con lo poquito que se puede enviar, es inclusive solidario. Y termino la intervención diciendo que al final creo que la presidenta le ha tocado pues una postura en la que ha sido muy inteligente, pero sobre todo ha sabido llevar con mucha diplomacia una relación con un presidente que ya nos demostró desde que llegó que él va a hacer lo que quiere hacer con tal de que el imperio se apodere de toda América Latina. Y creo que eso no lo podemos permitir. No quiero contradecir el tema de la ayuda humanitaria, la decisión por algo la estará tomando el gobierno federal, pero sí te quiero preguntar, ¿en México no hay necesidad? No, pues por supuesto que hay necesidad. O sea,
Yo creo que ese es el punto, decir, oye, pues sí, también hay necesidades internamente y hay necesidades que se están cubriendo y se están dando, pero el tema humanitario, pues también no podemos nosotros dejar de ver. Un poco de ayuda no nos quita absolutamente nada, no estamos enviando temas que en algún momento nos quiten cuestiones básicas. Pero le estuvimos enviando combustible cuando en México no somos Bueno, autosuficientes. pues ya no lo estamos haciendo precisamente para poder estar en concordancia y en las políticas que marca el propio Donald Trump. Pero el punto al que voy es, sí ocupan ayuda humanitaria. Véanlo, digo, al final del día se están muriendo de hambre, pobre gente. Luis Fernando. Pues coincido, ¿no? Con Ernesto, es un tema de soberanía y por supuesto de ayuda humanitaria. México siempre ha sido el hermano mayor de Latinoamérica y bueno, pues creo que este tema no nos va a quitar gran cosa, ¿no? Lo importante y lo meramente relevante es, bueno, pues ya no se le estará enviando combustible de manera comercial, seguramente porque se está preservando primero a nuestro país, primero que tengamos la autosuficiencia energética y bueno, para poder después estar en condiciones de ampliar nuestros brazos a América Latina. Pero no solo lo hace con Cuba, lo hace con otros países, lo ha hecho con Guatemala, lo ha hecho con Honduras, lo ha hecho con El Salvador en alguna ocasión. México siempre ha sido solidario con sus hermanos de Latinoamérica y bueno, pues yo aplaudo las acciones de la presidenta Claudia. Esta administración no ha sido la excepción y por supuesto la mejor soberanía siempre es cuidar hacia el interior de nuestro país, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar las tareas que le afectan propiamente a México. Enrique Daud. Bueno, esta ayuda humanitaria que dicen le estaba costando en petróleo $500 millones al año a México. ¿Qué pudiéramos hacer con $500 millones, sobre todo en el tema de medicamentos en los hospitales? Si lo traducimos a eso, pues eso solucionaría el problema de mucha gente que se tiene que ir a formar todos los días en la mañana para esperar su medicamento contra el cáncer. Tienes que formarte a las 5 de la mañana a ver si te toca uno de los 10 paquetes que le ofrecen a los ciudadanos del IMSS todos los días. Entonces yo creo que sí estamos de acuerdo en la ayuda humanitaria, pero $500 millones al año no es más que una ayuda humanitaria. Entonces, lo detuvieron a raíz de Donald Trump. México está teniendo dos presiones de Estados Unidos, que es la operación en territorio mexicano para venir por los líderes de los cárteles o por las personas que ellos quieren tener allá, y esta ayuda o venta que le están haciendo de petróleo a Estados Unidos. Efectivamente, este pasado 5 de febrero, la presidenta dio un buen discurso. México no regresará a ser colonia ni protectorado de nadie y el desarrollo de México tampoco se explica sin su lucha constante por la soberanía e independencia, ni su solidaridad hacia otros países. México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. El apoyo del gobernador de Querétaro, nosotros lo hemos dicho aquí, todo lo que está bien lo aplaudimos. Fue un apoyo institucional, qué bueno que fue el que levantó la mano, no fue alguien de Morena, ni de PT, ni del Verde, fue un panista el que no está de acuerdo en estas intervenciones de Estados Unidos, pero también reconocemos que la soberanía se hace con dignidad y con historia. Nuestro país no está para doblarse ante nadie, pero tampoco para improvisar su política exterior con frases que no se traduzcan en resultados. Aplaudimos al gobernador de Querétaro, pero le exigimos a México que no se arrodille, que no debe hacer respetar con inteligencia, firmeza y diplomacia, defendiendo el interés nacional sin confrontarse inútilmente con cosas que pongan en riesgo los empleos, inversiones y en estabilidad, tanto en México como en Estados Unidos. Hay que recordar que todas estas redadas que están haciendo hacia nuestros compatriotas legales e ilegales en Estados Unidos, pues es parte de la presión que está teniendo Estados Unidos sobre nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Oigan, ¿y qué manifiesto político hizo ayer Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl? Creo que es algo que no podemos perder de vista, y menos lo perdieron en las redes sociales, porque había quien decía que el líder que mejor le ha plantado cara ha sido Bad Bunny y no los presidentes de otras naciones, como es el caso, por supuesto, de Venezuela, México, etcétera, etcétera. Finalmente, no os puedo dejar ir sin preguntarles, este fin de semana el gobernador del estado dice y propone exámenes de control y confianza y antidoping a candidatos y candidatas a los diferentes cargos de elección popular. Todavía estamos en la época en que ni siquiera existen los aspirantes, pero él decía, a ver, que los partidos políticos asuman esa responsabilidad. Luis Fernando Gámez, ¿qué decía al respecto? Totalmente de acuerdo, creo que los funcionarios y servidores públicos debemos de tener probidad, honradez y por supuesto las capacidades
morales necesarias para poder llegar a los cargos que aspiramos, y por supuesto la gente, quienes están del otro lado del mostrador, lo que esperan es que los servidores públicos sean personas íntegras, éticas, y decíamos con el caso del alcalde de Tequila, Jalisco, que nunca más ocurran este tipo de casos en suelo potosino. Enrique Daud. Bueno, creo que el INE debería de hacer ahí por algunas investigaciones sobre algunos candidatos. Creo que, por ejemplo, si lo hubieran hecho con el alcalde de Tequila, pues no lo hubieran dejado ser candidato. No sé si al final la Suprema Corte pueda permitir que se hagan este tipo de cosas. A lo mejor vulnera lo de cada persona que pueda participar. Recuerda que cumpliendo 18 años y teniendo credencial de elector, tú puedes ser aspirante a cualquier cargo de elección popular, tengas o no tengas estudios, sea tu condición de pobreza, de riqueza. Pero bueno, sí sería bueno, sobre todo en esta nueva ley electoral, que se pongan ciertos candaditos para que este tipo de personas como el de Tequila pues no lleguen a gobernar ningún municipio y ningún estado del país. Ernesto Barajas. Muy interesante, yo creo que aquí pues no es algo que ya se haya propuesto de recientes fechas. Se ha platicado mucho sobre qué filtros debe de haber para que los candidatos sean pues los idóneos, los mejores. El tema de la parte antidoping, pues yo creo que es un tema importante, hay que verlo desde el punto de vista constitucional, y el tema de control y confianza, yo creo que más que un concepto de control y confianza, y que esto cada partido debe hacerse responsable, porque de ahí es donde emanan los candidatos, pues revisar la trayectoria y la preparación de cada uno de los mismos, ¿no? Porque ahora resulta que vemos que de repente, pues en sus declaraciones de inicio, funcionarios pues no declaran nada, y en las declaraciones de salida, pues hay enriquecimientos inexplicables, ¿verdad? Entonces, más que un tema de preparación, más que un tema de doping o de consumir sustancias, yo creo que lo más importante es revisar precisamente la parte ética, la parte económica, y cómo es que en algún momento esta persona sí está preparado para poder llegar. Si bien, como lo dice el ingeniero, no es un requisito constitucional tener una preparación específica para poder llegar a gobernar tanto un municipio como un estado, pero sí es ideal, es deseable, y sobre todo muy importante que en estas últimas etapas, y no nada más en temas de alcaldías, en otros puestos de elección popular, se ha visto, pues es preferente que los partidos pues sí pongan en las diferentes posiciones personas que tengan la más mínima noción y experiencia para este tipo de gobernanzas. Y aquí es el punto toral. ¿Qué se necesita hacer? Pues evidentemente tiene que transitar en una parte normativa para que los partidos se involucren responsablemente en poner quienes llegan desde las diputaciones, las alcaldías y todos los puestos de elección popular. ¿Cuántos no estarían ahí? No, pues, ¿Cuántos de los que hoy están no estarían? ¿Cuánta gente muy valiosa, preparada, que busca precisamente aportar a la sociedad de cualquier partido? Pues es importante ver que esas personas puedan llegar, ¿no? Que no llegue personas que no tengan ni la capacidad ni el conocimiento, y sobre todo que tengan la parte de la ética y la probidad debidamente comprobada, ¿eh? Que no llegue gente que pues llegue a cuestiones ilícitas. Ernesto Barajas, como siempre, muchas gracias. Buen día, Erika, un saludo a ti, a todos los que nos escuchan, y gran inicio de semana a todos. Enrique Daud, muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Nomás como comentario, en Acción Nacional cada uno de nuestros candidatos firma un documentito donde dice que no tiene ninguna relación. Pero luego se les van a otro partido, Enrique. Pero la verdad es que... Se olvidó hacer firmar a García Luna también. No fue candidato de elección popular. Pero fue funcionario y Sí. servidor público. Claro. Pero bueno, muchísimas gracias. Nosotros sí lo hacemos, y bueno, pero eso no quiere decir que te pueda fallar, ¿verdad? Sí, la que verdad es que todavía. no. Estamos muy lejos de saber quién llega a ser alcalde o diputado o gobernador, y saber si efectivamente tiene o no tiene nexos con el crimen organizado. Luis Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Un placer saludar a tu auditorio. Oigan, y muchas gracias a Antares Pastelería, de verdad gracias por el apapacho, y si se les antojó el pastel Matilda o el de limón, muy recomendable el de limón, por cierto, lo pueden encontrar en las sucursales de Rutilio Torres, Himno Nacional, también están en el Centro Histórico, en Muñoz, en Sendero, en Villa de Pozos, en Plaza Oriente, en todos lados encuentras una Antares Pastelería para que puedas disfrutar de todo lo que nos ofrece y que nosotros con mucho gusto degustamos esta mañana. Nos vamos a la pausa, volvemos.